Conoce Ocean Medic, ganador del premio al estar más creativo y disruptivo durante la tercera edición de Medical Expo. Ocean Medic es una empresa dedicada a la distribución de equipo de imagenología y radiología. Nos vemos esta quinta edición en los días 24, 25 y 26 de octubre en el World Trade Center, Ciudad de México. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buen día a todos. Bienvenidos a su segundo webinar del día de hoy. Para este segundo webinar tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompañan de la empresa Investigación Diagnóstica con el tema La resistencia a los antibióticos desde una mirada integral. Nuestra ponente del día de hoy es la maestra Alejandra Gutiérrez. Antes de ceder la palabra, quiero invitarlos a Medical Expo en Ciudad de Guadalajara, que será nuestra sexta edición. Será los días 20, 21, 22 de marzo. También los invito a que hagamos red, que ingresen a sus redes sociales para que se den cuenta de las novedades que vamos a tener en nuestro evento. Ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. Muy bien, buenos días. Voy a compartir entonces mi pantalla. Tengo inhabilitada la función para poder compartirles. No te preocupes, Alejandra. ¿Nos podrías explicar en un momento en lo que te habilita en la pantalla qué es lo que hace Investigación Diagnóstica? Claro, Investigación Diagnóstica es una empresa mexicana que tiene más de 30 años en el mercado. Se dedica a la elaboración de diferentes reactivos de diagnóstico, entre ellos sensidiscos, multidiscos, pero también se encarga de la distribución de diferentes equipos de química clínica, de biometría hemática. Tiene un catálogo muy amplio, pueden consultarlo en su sitio web y actualmente también tiene en planes próximos abrir la planta de producción, en donde también se estarán haciendo diferentes reactivos con vistas a ser personalizados en funciones muy específicas de quizá grupos de estudio o de investigadores, y en general eso es lo que hace la empresa. De acuerdo, Alejandra. ¿Podrías revisar si ya te deja compartir? Sí, a ver. Ya puedo compartir. Ok, entonces, pues muchas gracias a todos, muy buenos días. Quiero compartirles esta charla. Más que solamente hablar con ustedes, lo que me interesa, mi intención es realmente transmitir un mensaje. Este tema de resistencia a los antibióticos no es un tema nuevo, es un tema que está presente en el campo desde hace 95 años, prácticamente desde el tiempo en donde surgió la penicilina. Y dado que es un tema que ha estado presente durante tantos años, creo que es parte de nuestra responsabilidad poder asignarle una nueva visión. Esta es una propuesta, no busco demostrar nada, tampoco busco señalar, lo que busco es aportar lo que yo he entendido a partir de ir viendo diferentes posturas e ir conociendo diferentes cosas. Entonces, bueno, la charla se llama Resistencia a los antibióticos, una mirada integral, y más adelante van a ver por qué le he puesto así. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez Estrada. Si tienen para fines prácticos, esta presentación se dividió de dos formas. Por la primera parte vamos a tocar el tema comercial sobre justo un dispositivo diagnóstico que la empresa distribuye. Somos distribuidores exclusivos de este dispositivo. Y en la segunda parte, bueno, ya viene la parte teórica. Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones. Nuestro moderador en esta ocasión va a ser Omar y él se va a encargar de dirigir las preguntas hasta el final. Si ustedes están interesados en más información relacionada con este dispositivo, al final de la presentación van a poder encontrar los contactos de las diferentes agentes de ventas en la empresa para que se dirijan con ellas en caso de que requieran información. Entonces, bueno, antes de empezar, y para empezar a tocar este tema, vamos a hacer un breve recordatorio. Las bacterias expresan resistencias en diferentes formas. Si nosotros tenemos
perdón, si nosotros tenemos alguna duda de cuáles son estas, bueno, en este dibujo nos permite ver que hay bombas de expulsión o hay cambios en el citoplasma o bien hay cambios, expresión de enzimas que se van a encargar de degradar a estos antibióticos. Particularmente para el tema que concierne a este dispositivo, nos vamos a enfocar en el espacio periplásmico porque ahí es en donde se localizan justo las enzimas beta-lactamasas. Entonces, aquí les muestro este artículo. En este artículo ustedes pueden encontrar la manera en la que este dispositivo se elaboró. Este dispositivo ya tiene un tiempo en el mercado. Aquí en México entró un poco antes de la pandemia y dadas las circunstancias, bueno, pues quizá no se sabe tanto al respecto de él. Pero bueno, este artículo es desde finales del 2017 y ahí si ustedes quieren detalles específicos, pueden buscar esta referencia en la red. Tenemos también este esquema de flujo, es el flujo de trabajo que tiene este dispositivo. Podemos ver aquí cómo esta prueba es un cartucho parecido a una prueba de embarazo. Esta prueba tiene un fundamento inmunológico. Nosotros podemos utilizar cualquier muestra de cualquier naturaleza, la aislamos en nuestra marcha microbiológica natural y a través de un cultivo fresco y puro, nosotros vamos a hacer la determinación. Lo que necesitamos para hacer esta determinación, todo viene incluido en el kit y podemos ver que tenemos que poner esas muestras de la cepa en un Eppendorf con el reactivo que viene para permitir la lisis y después de que está este reactivo lisado, lo ponemos justo en esta área donde se coloca la muestra y por una tinción nosotros vamos a poder observar la presencia o la ausencia de las enzimas. En todos los casos, la línea de control debe estar presente y bueno, podemos tener determinaciones que nos indiquen la presencia única de enzimas o bien, como vemos en el último ejemplo, un cassette en donde se muestren todas las enzimas y nos indique que están presentes todas en este organismo que estamos estudiando. Entonces, bueno, esta muestra está, más bien, este reactivo o esta prueba diagnóstica está dirigida para enterobacterias en general y para Pseudomonas aeruginosa. Aquí les pongo estas tablas que vienen en el inserto y bueno, subrayo una tabla en anaranjado porque justo lo que podemos ver es que hay ciertas variantes que fueron reconocidas fuera del diseño que tiene este dispositivo. Esas las pongo en este recuadro anaranjado, que han sido otras variantes que han sido identificadas a lo largo de estudios que se han utilizado en algunos grupos de estudio, donde se han dado cuenta que además de identificar las variantes para las que fue hecha la prueba, identifica otras más. Entonces, bueno, esa es una referencia importante, identificar primero los organismos a los que está dirigida la prueba y después las variantes que sí es capaz de reconocer. ¿Cómo se hizo la evaluación de esta prueba? Bueno, esta prueba se hizo con cepas tipificadas provenientes del Centro de Referencia de Resistencia a Antibióticos de un hospital que se encuentra en Francia. Y bueno, esto es para tener una buena representación de los organismos más prevalentes. Se utilizaron 147 cepas, de las cuales se caracterizó el contenido de beta-lactamasas con secuenciación completa de genoma. Además de esta evaluación, que fue la evaluación inicial, se hizo posteriormente en Estados Unidos a través de esta empresa que se llama Diagnósticos Hardy, que es una empresa que está aprobada por la FDA y que en el caso de Estados Unidos se encarga de evaluar todas las pruebas relacionadas con el ámbito de la microbiología. Tenemos estas que son las tablas de sensibilidad y especificidad. Esta es una matriz de confusión y nosotros podemos observar en estas tablas cuáles son los resultados que obtiene la prueba al ser evaluada justo con la referencia o con la prueba estándar de oro, que es la secuenciación completa del genoma. Nosotros podemos ver que los valores de la predicción que está dada por los valores de CARBA5 están en completo, tienen los mismos valores que lo que encontramos en las pruebas que se obtienen o en la secuenciación completa de genoma. Entonces, nosotros podemos ver que la sensibilidad y la especificidad de la prueba es muy buena. Esto significa que la prueba no solamente detecta correctamente la presencia de las CARBA-pasas, sino que también tiene además la capacidad de identificar o de discriminar cuál es el mecanismo específico que nosotros estamos encontrando en el organismo que estamos analizando. Entonces,
¿Cuándo nosotros podemos utilizar esta prueba de CARBA-5? ¿Cuál es la sugerencia que nosotros tenemos? Bueno, se puede utilizar como una prueba de detección de primera línea para evaluar, por ejemplo, a los pacientes de transferencias hospitalarias, para también evaluar las transferencias que se hacen entre diferentes servicios dentro del mismo hospital, para evaluar a los pacientes que están en estados más críticos, que son los pacientes que están en la UCI, para poder evaluar también los pacientes que han sido positivos en caso de que haya una confirmación previa. Además, también nos permite evaluar brotes. Y estos brotes no solamente se restringen al ámbito hospitalario, también puede haber brotes en guarderías, en clínicas, en otras instituciones. Además, también si ha habido un contacto previo con pacientes que han sido identificados como portadores de carbapenemasas. Además, también se puede utilizar como una prueba confirmatoria, además de que nosotros tengamos nuestro resultado con el antibiograma, o bien cuando por alguna forma no podemos tener, no accedemos a tener una prueba para evaluación por PCR, nosotros podemos utilizar también esta prueba, dada la sensibilidad que tiene. Por lo tanto, esta es una excelente primera opción para poder direccionar el tratamiento de una manera mucho más adecuada. La manera de resumen, tenemos entonces que este es un inmunoensayo de flujo lateral, es cualitativo, por lo cual nos está indicando la presencia o la ausencia de las enzimas, de una o de varias de las enzimas. Está diseñado para la detección de enterobacterias y para Pseudomonas aeruginosa. Esta es una prueba fenotípica, es decir, vamos a poder ver el resultado, es decir, la expresión de la enzima. En un cassette nosotros somos capaces de identificar las 5 enzimas. Además, identifica y distingue entre las 5 familias enzimáticas que son más prevalentes en los ambientes nosocomiales. ¿Cuáles son las enzimas que identifica? KPC, OXA, BIM, IMP, NDM. Claro, siempre hay que checar que el control salga como positivo. Es una prueba fácil de utilizar. Su uso no requiere ni personal especializado ni equipo especializado. Es un ensayo muy rápido. Si nosotros tenemos una colonia que tiene una naturaleza mucoide, por la misma naturaleza de la colonia, nosotros debemos esperar un poco más para poder tener este resultado, 28 minutos. Y además tiene esta prueba una excelente correlación con las pruebas moleculares, como veremos a continuación. Además, claro, de que tiene un costo más accesible. Entonces, ¿qué consecuencias positivas nosotros podremos ver en el uso de esta prueba en nuestros hospitales o laboratorios o clínicas? Hay que tener en cuenta que siempre hay que respaldar el resultado que se le dé al paciente con la información clínica con la que contamos, con procedimientos diagnósticos complementarios y bueno, con el resultado que nos provee este dispositivo. Este nos ayuda para identificar y contener las cepas resistentes. El resultado rápido también orienta al personal de salud de una mejor manera para dar un antibiótico adecuado. Promueve también, por lo tanto, la reducción de la antibiótico-terapia empírica y apoya y mejora los resultados de las pruebas de susceptibilidad porque este nos dice no únicamente que la cepa es resistente, sino nos está diciendo qué mecanismo de resistencia específico tiene. Además, contribuye a mediano plazo en la reducción de los costos de hospitalización y claro, también los gastos que el hospital hace en la inversión que hace para cada una de las personas que está hospitalizada. Además, también gracias a la sensibilidad y a la especificidad de la prueba, facilita la obtención de datos estadísticos para nuestra área de epidemiología. Y por lo tanto, con estos datos podemos incitar posteriormente a colaborar con redes nacionales que dan seguimiento justo a esto de la aparición de las resistencias microbianas. Entonces, bueno, ahora les voy a dar una serie de artículos. En realidad hay otros, pero yo me enfoqué en estos únicamente porque son concretos y porque de alguna manera muestran bien esto que les estaba yo compartiendo hace un momento. Este artículo salió en el 2020, es un artículo de japoneses y ellos lo que hacen es una comparación de la respuesta obtenida por Expert Carba y por Carba 5. Y bueno, esta es una tabla que viene en el artículo y yo traduje algunos fragmentos de este artículo porque me parece que marcan cosas relevantes. Aquí ellos dicen que, por ejemplo, ambos ensayos se realizan de manera fácil y ambos tienen ambas muy buenas especificidades, pero que ellos se dieron cuenta que el tiempo de respuesta, el costo y el funcionamiento, en el caso de Carba 5, es superior a lo que ellos encontraron en Expert Carba. Por lo tanto, ellos proponen que este ensayo, Carba 5, se utilice como prueba confirmatoria como primera línea en los laboratorios clínicos.
Este es otro artículo que salió en el 2021, tenía como objetivo evaluar el rendimiento diagnóstico de CARBA y el impacto que tiene en el tiempo de respuesta en los laboratorios de microbiología clínica. En esta gráfica lo que nosotros podemos observar es que el resultado que nos da CARBA 5, pues es un tiempo de respuesta mucho menor, además de que es mucho más económico y es igual de sensible y de específico, es rápido y nos ayuda de una manera óptima para el control de las infecciones. Entonces, este artículo es un artículo que salió en México, es el primer artículo en donde se utilizó este dispositivo justo para hacer ciertas evaluaciones. Salió a principios del año y bueno, se llama de esta forma, si ustedes gustan lo pueden encontrar en la red y algunos datos interesantes es que la prevalencia que se ha reportado en México para las cepas resistentes para carbapenémicos ha mostrado, por ejemplo, en el caso de las enterobacterias, un incremento del 3 al 12%, mientras que en Pseudomonas aeruginosa esa prevalencia es del 35%. En estos valores se ha visto que ha habido un incremento significativo en los últimos 10 años. Los métodos que se han recomendado para identificar a los organismos productores de enzimas requieren largos tiempos de espera, adiestramiento del personal, capacitación y experiencia. Y ellos se dieron cuenta que este dispositivo podría cubrir perfectamente estas necesidades. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Ellos analizaron aislados clínicos de enterobacterias en un porcentaje mayor y de Pseudomonas aeruginosa. Esto se hizo en un estudio longitudinal de 2 años, en donde participaron diferentes hospitales, los cuales pongo ahí. Fue el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto de Cancerología, el GEA González y el Hospital Civil de Guadalajara. Esta tabla es una tabla en donde ellos muestran los resultados de la detección. Ellos compararon no solamente con PCR, sino también hicieron concentración mínima inhibitoria, CARBA-NP, y en general de esta tabla ellos concluyen que CARBA-5 mostró un excelente desempeño comparado con el PCR, que era tan bueno comparado como el PCR, y que además tuvo precisión, y que además de todo eso, logró el resultado en menos tiempo. Además, una ventaja importante de este dispositivo es la habilidad que tiene para distinguir entre las diferentes clases de carbapenemasas. Como les decía, no únicamente nos dice que es resistente, sino nos dice específicamente qué mecanismo de resistencia tiene. El trabajo entonces mostró que este dispositivo fue utilizado en la vida real y que tuvo una excelente respuesta y una excelente concordancia para poder detectar la resistencia a carbapenémicos para enterobacterias. Hubo un detalle para Pseudomonas, y ellos lo mencionan, pero en general el desempeño que tuvo este dispositivo fue muy bueno. Ahora, si nosotros entramos ya en tema, me he encontrado al respecto de esto varias respuestas cuando me he acercado a diferentes instituciones o a personas a quererles hacer saber sobre este dispositivo. Generalmente lo que yo he escuchado es, bueno, en realidad esto no lo necesitamos porque aquí no atendemos pacientes hospitalarios. O a veces dicen, no, nosotros ya tenemos Baite, que es suficiente. O a veces también dicen, no, a nosotros solo nos llegan muestras, nosotros no tenemos pacientes. O a veces surge siempre esa pregunta de, bueno, pero pues esto más bien es solamente como para hospitales, ¿no? Y yo creo que a veces ese conocimiento está sesgado y está determinado porque de alguna forma nosotros nos quedamos con conocimientos un poco limitados. Y esto está de esta forma quizá porque es una naturaleza, es la naturaleza de todos en algún momento entrar a una zona de confort en donde ya no nos actualizamos o en donde no estamos como en conocimiento de los nuevos hallazgos que se han hecho en el campo, de las nuevas propuestas. Además, claro que es algo yo creo que también personal, este interés por ver que en el sitio en donde estamos trabajando podemos aportar siempre un poquito más. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto no está limitado a los ambientes nosocomiales. Aquí puse esta nota es de un artículo de la Universidad del Estado de México, justo hablando del Staphylococcus aureus que está asociado a la comunidad, y puse fragmentos, pedacitos de la introducción, en donde describen cómo este patógeno se puede presentar y se puede manifestar sin necesidad de que la persona esté comprometida previamente en salud o de que esté hospitalizada.
y que además el hecho de que esta bacteria se encuentre en la comunidad representa un problema de salud pública que es importante. Y bueno, que las infecciones que causa pueden llegar incluso a llevar a la muerte a la persona. Es decir, no necesariamente se presenta en una persona que ya haya estado enfermo o que esté inmunosuprimido. Se está presentando. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque estas bacterias, que son microorganismos que portan justo estos genes de resistencia, se encuentran dispersos en todos los lugares, en todos los ambientes, son omnipresentes. Y no solamente intercambian información entre ellos, intercambian información con nosotros, con animales silvestres, con animales de compañía, con ganado, con el medio. Y esto es importante porque se establecen vínculos de comunicación que más adelante vamos a ver y vamos a tratar. Una cosa importante a considerar es que justo el incremento en el uso de antisépticos, detergentes, todas las sustancias que causen la muerte o que induzcan o la desaparición de las bacterias ha generado que la resistencia se disperse. No solamente eso, sino también el aumento de las poblaciones, tanto de las personas como de los animales de consumo, el ganado, todo eso en conjunto. Además, claro, de la cercanía tan estrecha que últimamente se ha dado con los animales, ha favorecido para que la dispersión de estos genes de resistencia sea más importante y llegue o tenga un alcance mayor. Este tema de resistencias microbianas es un tema importante. De hecho, creo que es uno de los temas actualmente más importantes y tiene varias vertientes. No únicamente es la vertiente en el tema de la salud. Tiene una línea política, tiene una línea pues en la economía, tiene también una línea en la salud pública. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos observar que hay artículos, como el que les muestro aquí, en donde nosotros podemos observar cómo dinámicas que han sido mal llevadas por los humanos que se encuentran en instituciones políticas o públicas, en donde se generan actos de corrupción, pueden contribuir también a que los niveles de resistencia se correlacionen con esto. Es decir, que la relación entre la corrupción y las tasas de resistencia están mucho más vinculadas entre sí que los volúmenes de antibiótico que se utilizan dentro de la sociedad. Y eso me parece que es importante y también es interesante de analizar, porque me parece que encabezados como el que vienen a continuación son cosas con las que ya estamos muy familiarizados. De hecho, son cosas que cada vez que se toca el tema aparecen. Eso y las cifras. Estas gráficas, por ejemplo, son gráficas que constantemente nos aparecen o se nos platica cuando hay un ponente que está hablando justo de resistencias bacterianas. Y eso está muy bien, porque dan un acercamiento, nos dan ideas, nos dan perspectivas. Sin embargo, como les digo, este problema tiene 95 años. Si tiene 95 años y si algo persiste tanto, es porque no se le ha dado realmente una solución desde la comprensión. Comprender la raíz de un problema tan longevo involucra que tiene raíces muy profundas y que esas raíces no han sido comprendidas. Si nosotros no comprendemos este tema desde una perspectiva diferente, lo que sucede en años venideros se va a limitar a lo que hemos visto durante los últimos años, que es el que solamente tenemos cifras que normalmente nos memorizamos o que tenemos a la mano para pues poder dar una plática. Y yo creo que hay que cambiar un poquito eso. Este problema también tiene este lado social, que es el uso indiscriminado, el uso muy limitado en comprensión que tenemos de los antibióticos, no solamente por la población en general, que ante cualquier molestia y con la finalidad de no tenerla, pues ingiere un medicamento ya sea por cuenta propia o porque alguien se lo receta, sino también justo por los médicos, en el ámbito ganadero, por los veterinarios, y pues esto ya tiene que ver más allá de lo que les platicaba, sino más bien con un acto de conciencia propia. Y bueno, como les digo, este tema ya es un tema viejo y es un tema que ha estado vigente, que por temporada se retoma y otra vez hay un boom de la resistencia a antibióticos y después parece que se olvida. Pero bueno, después de COVID, particularmente ha habido fenómenos de incremento que han hecho de nuevo retomar la mirada hacia allá, que no es poca cosa.
Y tan no es poca cosa que, bueno, esta noticia que les pongo aquí es una noticia que salió en la tele, en televisión abierta, en un programa que era, bueno, se llama Foro. Y lo que ellos compartían justo era esta nota en donde tenían estrategias para poder contender justo contra las resistencias, y eso tiene 2 meses, ¿no? Es un tema que está vigente, que es actual y que lo estamos encontrando por varios lados, pero como les digo, hay que contribuir desde la comprensión. Y bueno, para ir desglosando justo esto, podemos empezar con esto. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son moléculas que existen mucho antes de su descubrimiento. Y son moléculas que en la naturaleza las podemos encontrar dispersas en muchos lados. Los organismos que las producen, a diferencia de lo que vemos en las clínicas, las producen en concentraciones subinhibitorias, porque están relacionados directamente con procesos de señalización celular. Son generados como metabolitos secundarios. Y estas moléculas que tienen estas funciones de señalización al interior de las células pueden estar relacionadas bien con procesos transcripcionales de activación de ciertos genes para su expresión posterior o como mediadores de competencia entre especies diferentes. Se propone, como podemos ver en este artículo, que estas moléculas en realidad existen desde el inicio de los tiempos. Se vio que había moléculas que tenían estructuras químicas muy semejantes a los antibióticos y que funcionaban originalmente como enzimas que actuaban sobre el RNA para pues, degradarlo, para tener varios procesos. Entonces, de ahí tenemos esta puerta, de ahí tenemos esta oportunidad de comprender el porqué de su naturaleza pleiotrópica. Es decir, que cuando actúan y generan una diversidad importante de respuestas. Que de ahí viene mucho el hecho de que cuando nosotros estamos sometidos a concentraciones subinhibitorias en nuestro cuerpo de antibióticos, la repercusión va más allá de únicamente lograr el hecho de que la bacteria se muera. Nosotros estamos alterando a través de estas concentraciones subinhibitorias los procesos de regulación y de señalización al interior de estas comunidades que nos están afectando. Cuando nosotros consideramos eso, podemos entonces entender el por qué es tan importante que las dosis terapéuticas que se nos recetan no sean dosis que están dadas de facto, dosis que ya estén dadas, lo mismo me recetan a mí, que le recetan a mi mamá y a mi tía. Nos recetan lo mismo en función de, bueno, pues es la estandarización de dosis que se debe dar, pero en realidad ni yo, ni mi mamá, ni mi tía tenemos la misma constitución física, ni tampoco la misma fisiología. Quizá mi tía es obesa y a lo mejor yo estoy desnutrida y nos dan exactamente la misma dosis. Por lo tanto, quizá para mí la dosis sea adecuada, pero para mi tía quizá la dosis esté en concentraciones subinhibitorias y en su caso genere otras cosas más allá de realmente ayudarla. Porque bueno, los antibióticos también se sabe que inducen y favorecen la formación de biofilms, además de la expresión de otros genes de resistencia justo a estas condiciones ambientales adversas. Y también otra de las cosas que se favorecen es la expresión de los genes de virulencia. Por lo tanto, la cepa se puede hacer aún más patógena. No es poca cosa. Por eso es que hay que reconsiderar cómo se está dando la dosificación persona a persona. Además, también otra cosa importante que por la cual yo puse esta imagen aquí al lado, es que nosotros tenemos a la bacteria en condiciones de laboratorio, que es como normalmente la estudiamos, y la bacteria en esas condiciones va a tener un comportamiento. En ese comportamiento quizá la bacteria va a mostrar un patrón, pero cuando esa bacteria crece dentro de una persona, pues las interacciones que establece no solamente entre miembros de su misma especie, sino también con el hospedador y con la microbiota que está habitando ese hospedador, causan que la respuesta sea diferente. Hay que empezar a comprender y a visualizar que las infecciones no están limitadas al patógeno focal, porque el patógeno establece estas interacciones que van a modular la respuesta que tenga todo el proceso infeccioso. Es muy diferente la respuesta de crecimiento en laboratorio a crecimiento in vivo. Y quizá todo lo que nosotros tenemos hasta la fecha pues esté relacionado de esta forma. Todo provino de los estudios de laboratorio que se enfocaban en cultivos únicos, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero bueno, tengan eso en consideración
para que cuando llegue esta siguiente diapositiva pueda seguir hablando sobre esto. Ahora, estos antibióticos, ¿cuándo fueron descubiertos? Hace muchísimos años, hace 95 años, que justo es el tiempo que tenemos con este tema de las resistencias a los antibióticos. Este descubrimiento fue fortuito. Alexander Fleming lo descubrió de manera casual, se le olvidaron unas placas que tenía sembradas y cuando regresó de vacaciones encontró que en algunas de esas placas había un hongo y que el hongo producía un efecto de inhibición del crecimiento alrededor. Y gracias a ese hecho, a ese descubrimiento que sucedió hace 95 años, nosotros ahora podemos identificar que hay bacterias sensibles a la presencia de los antibióticos y resistentes a la presencia de los antibióticos. Esta resistencia entonces la podemos definir como la habilidad que tiene una célula para crecer en altas concentraciones de antibiótico independientemente del tiempo de exposición a este. Estas resistencias bien pueden estar dadas por condiciones fisiológicas en la especie que le permitan sobrevivir sin problema alguno al antibiótico, a lo cual le llamaremos resistencia intrínseca, o bien pueden ser que las bacterias adquieran mediante procesos de mutación o de transferencia genética horizontal ciertos genes que las beneficien para poder contender al crecimiento en presencia de estos antibióticos. Ahora, esto que yo les comentaba hace unas diapositivas sobre las relaciones que se establecen al interior de un huésped que está cursando una infección, es importante. Este ejemplo que les pongo aquí es un artículo reciente, me parece que es del 2020, salió justo en esta revista de Science, y en este artículo lo que nos están mostrando es cómo la respuesta de reacción ante un tratamiento con un antibiótico es diferente en las especies cuando están actuando de manera sola a cuando actúan de manera en conjunto, es decir, formando una comunidad. Cuando se forma una comunidad, hay relaciones que se establecen intraespecíficas y otras que son interespecíficas. Esto va a modular cómo las bacterias se van a ayudar, cómo surge esta propiedad emergente de poder ayudarse a contender la exposición al antibiótico. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pueden consultar este artículo, es muy interesante. Y recuerdo que en este artículo una de las cosas que vieron es que cambiaba la capacidad que tenían las bacterias para crecer dentro del huésped cuando crecían de manera individual y cuando se expresaban como sensibles. Cambiaban por completo su comportamiento y crecían sin problema, mientras que las que ellos tomaban como tolerantes eran incapaces de crecer, se inhibían. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque estas infecciones causadas por una diversidad no solamente de especies, sino de todo el conjunto que se forma ahí, porque no solamente hay bacterias, también puede haber, no sé, a lo mejor los fagos o arqueas, bueno, estas infecciones que digamos que son polimicrobianas, haciendo referencia específicamente a los grupos microbianos que están causando la infección. Estas infecciones polimicrobianas son muy frecuentes y son infecciones que de manera recurrente están causando en la persona que vaya a tratamiento. Por ejemplo, algo constante, sobre todo en las mujeres, son las infecciones de vías urinarias, que son infecciones muchas veces polimicrobianas. Además, también otro ejemplo es el pie diabético. Entonces, bueno, con este ejemplo nos podemos dar cuenta cómo el comportamiento de los microorganismos es muy diferente de acuerdo al enfoque que le estemos dando. Si vemos a la cepa clonal únicamente formada o con esta naturaleza de especie única que a veces tenemos en el pensamiento, pues se comportará de una forma, pero cuando interactúa con otras, muestra un comportamiento que no necesariamente debe estar acorde a lo que sabemos, conocemos o imaginamos. Lo que les comentaba también es que estos acercamientos, todo el estudio de las cepas resistentes y sensibles, originalmente e inicialmente se realizó en monocultivos. Y esto pues es por fines prácticos, porque es la manera que nos permitió generar información, de poder tener un acercamiento, de poder explicar el fenómeno. Y eso está muy bien, porque nos permitió avanzar mucho en la comprensión de esto. Sin embargo, actualmente ya se cuenta con muchas otras vertientes, con muchas colaboraciones, con un enfoque quizá más multidisciplinario, en donde es importante tener en consideración ecología microbiana,
porque la ecología microbiana es justo la que nos está dando pie a tener en consideración estas relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Y pues bueno, este conocimiento debe ahora nutrirse con lo que estamos sabiendo, con lo que estamos viendo, con lo que se está encontrando. Porque bueno, de manera práctica, cuando nosotros hablamos de bacterias sensibles y resistentes, nosotros hacemos referencia a que la bacteria puede crecer por arriba del punto de corte, que es la MIC, o por debajo. Cuando crece por debajo le llamamos susceptible y cuando crece por arriba le llamamos resistente. Pero bueno, como ya vimos, no puede ser una respuesta totalitaria porque está sujeta en parte a lo que les compartí anteriormente. Ahora, específicamente en el caso de las susceptibles, nosotros también dentro de esta categoría llamada susceptible tenemos muchos fenotipos y esos fenotipos no podemos visualizarlos en una prueba de sensibilidad, una prueba cotidiana que hacemos de sensibilidad a algún antibiótico, porque todos esos fenotipos que son variables van a estar todos por debajo del punto de corte. Sin embargo, aunque no los veamos, ya en un paciente, ya cuando están causando una enfermedad, sí tienen una repercusión y sí están relacionadas directamente con los fallos terapéuticos que puede tener ese paciente. Entonces, bueno, por eso estas dos gráficas en donde podemos ver los comportamientos canónicos tanto de las susceptibles como de las resistentes. Y después, bueno, esta otra gráfica en donde justo lo que podemos ver son estos fenotipos variables de las sensibles y bueno, esta gráfica que es la resistente, ¿no? Entonces, como les comentaba, estos fenotipos no los podemos observar en un estudio de rutina en el laboratorio. Si nosotros tenemos una gráfica de crecimiento bacteriano, nosotros podemos ver que bajo la exposición del antibiótico, estos fenotipos van a expresar este comportamiento. En todos los casos parecería que la bacteria decrece y que posteriormente quizá muera. Pero si nosotros hacemos un lavado y podemos y ponemos nuevamente las condiciones óptimas en el medio, nosotros podemos ver que todas, excepto la sensible canónica, todas recuperan el crecimiento. Ahora, respecto de la tolerancia, este comportamiento no necesariamente está relacionado con la expresión de determinantes genéticos de resistencia. Muchas veces también está relacionada con cambios fisiológicos en la bacteria, cambios fisiológicos que se dan por interacción con otras bacterias o bien por la interacción que sucede con el sistema inmunológico del huésped. Entonces, hay una cascada de señalización celular que lo que induce es que la bacteria cambie su fisiología, reduzca sus estados vitales o su metabolismo básico y entonces reduce la tasa de muerte. Pero no significa que se esté muriendo, significa que se está adaptando y está haciendo lo posible porque sus recursos estén administrados de tal manera que le permita posteriormente restablecer su crecimiento. Tanto tolerancia como resistencia son comportamientos poblacionales. Nos vemos en todos los individuos que los presentan. En el caso de persistencia, aquí hay algo curioso. Persistencia es un fenómeno que está asociado al origen de una subpoblación dentro de una población clonal de las bacterias que están causando la infección. Y esta subpoblación tiene la habilidad de entrar en un estado llamado dormancia. En este estado de dormancia, lo que sucede es que van a quedarse en un estado latente una cantidad mínima de bacterias que posteriormente, cuando se acabe el antibiótico, van a recuperar nuevamente su crecimiento. Entonces, si nosotros esto lo vemos o lo imaginamos que está sucediendo dentro de una persona, pues podemos darnos cuenta cómo estos fenotipos sí tienen una repercusión importante sobre lo que vamos a ver en la evolución del paciente que está sometido a un tratamiento con antibiótico, porque quizá estamos juzgando sensible a algo que no es sensible como tal. Y pues bueno, esto de las comunidades bacterianas es muy importante porque la principal forma de vida activa que se encuentra en el planeta está asociada justo a la vida en comunidad. Las bacterias, las arqueas, los microorganismos se asocian y forman comunidades. Cuando forman comunidades, en realidad tenemos el ejemplo del biofilm. Y este ejemplo del biofilm es un ejemplo muy bonito porque el biofilm funciona como un microorganismo completamente diferente. Tiene propiedades emergentes que el organismo en sí mismo no tiene.
Entonces, muchas de las infecciones que a veces están en las personas internadas, pues están causadas por bacterias que tienden a formar biofilms. Cuando forman biofilms, estas cascadas de señalización funcionan, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, se favorece Pseudomonas putida, se favorece la expresión de una bomba de expulsión que la puede expresar gracias a que forma un biofilm, y si Escherichia coli está ahí adentro de ese biofilm, Escherichia coli va a empezar a secretar indol. El indol es una molécula que bioquímicamente es costosa para la célula. Le llaman respuesta de compasión, sí creo que es respuesta compasiva. Escherichia coli está gastando sus recursos para poder secretar indol, para inducir en Pseudomonas la expresión de esta bomba que va a permitirle estar liberando el antibiótico que está que está presente en el medio. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito de cómo surge una propiedad emergente dentro del biofilm, y en realidad esta resistencia, este efecto de resistir al antibiótico presente en el medio es una respuesta de cooperación, porque no únicamente la bacteria que está generando a lo mejor la resistencia, se está beneficiando. En este caso, Escherichia coli, pues es resistente a este antibiótico o es resistente al antibiótico en cuestión, y ella, aún siendo resistente, no está pensando solamente en ella, así de, pues yo voy a sobrevivir, ¿qué me importa que se mueran las demás? No, ella está secretando el indol para que este indol funcione como una molécula de señalización para que a su vez favorezca a otro individuo de la red, en este caso es Pseudomonas, y Pseudomonas también pueda desintoxicarse de este antibiótico que está presente en el medio. Entonces, estas respuestas cooperativas no solamente se establecen entre patógenos, también hay que considerar la relación que establecen los patógenos con la microbiota residente. Y por eso les pongo aquí al lado esta imagen. En esta imagen, que la saqué del sitio de Yakult, es una imagen muy gráfica en donde más o menos hacen un estimado del número de microorganismos residentes en las diferentes porciones del cuerpo humano. Entonces, imagínense la cantidad de conexiones, la diversidad de conexiones y la riqueza de las respuestas que existen. Y nosotros a veces, cuando estudiamos el tema, nos centramos únicamente al patógeno en cuestión con todos sus mecanismos de patogenicidad, sin darnos cuenta que no es solo el patógeno, es el patógeno más la suma de todas las interacciones. Y bueno, ¿cómo se genera la resistencia? La resistencia, si bien es cierto que se puede generar de manera gradual a lo largo del tiempo y que va a tener un impacto y repercusión sobre la evolución de la resistencia, es decir, mutaciones de novo, también es cierto que de repente la resistencia puede surgir como una consecuencia de brincos genotípicos y fenotípicos sorprendentes, y esos están relacionados directamente con la transferencia genética horizontal. Esta diapositiva tiene como finalidad únicamente el que ustedes visualicen la complejidad que tiene el genoma bacteriano. Podemos ver a la derecha Escherichia coli, que fue lisada y se libera todo su material genético. Y en el lado izquierdo lo que podemos ver es una caricatura de cómo está el rearreglo o los arreglos que tiene ese material genético. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad el material genético es realmente versátil, y eso le hace ser muy plástico, tener mucha facilidad justo para estos cambios. Respecto de los procesos de transferencia genética horizontal, tenemos que los principales y los que normalmente todos recordamos son la conjugación, que está mediada entre una bacteria y otra bacteria por un pili sexual, la transformación, que es un proceso de interiorización de ADN, y la transducción, que está mediada por un profago. Y bueno, estos procesos, estos eventos juegan y tienen un papel muy importante en los procesos evolutivos y adaptativos. Es importante señalar que las bacterias que nos habitan establecen fácilmente justo estas redes de transferencia genética horizontal, por lo cual es importante vislumbrar que todas las actividades o todos los efectos que sean consecuencia de actividades humanas, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, pues justo esos cambios fácilmente van a poder ser movilizados a través de esta red que naturalmente se establece en nuestro interior. Algunos ejemplos muy particulares respecto de estos mecanismos son
los que les pongo a continuación. En el caso de la transducción, bueno, sabemos que está mediada por fagos y que los fagos son abundantes en el exterior, pero también son abundantes en nuestro interior. Y en este artículo que salió en el 2011, se vio que en una granja de puercos monitorearon la materia fecal de estos puercos, extrajeron el DNA que encontraban ahí, encontraron DNA de prófagos, pero que en ese DNA de prófagos se encontraban además genes de resistencia a beta-lactámicos. Y casualmente, pues estos animales habían sido alimentados, además de que se les daban su comida natural, se les adicionaba con antibiótico, porque los antibióticos en la industria ganadera o porcina están relacionados directamente con el aumento de peso en los animales. Y entonces este ejemplo es un ejemplo muy bonito, muy feo, pero a la vez muy bonito, que nos permite ver cómo estos fagos son mediadores importantes en la dispersión de la resistencia bacteriana. En el caso de la transformación, no hay mejor ejemplo de que este suceso ocurre dentro de los organismos vivos, pues que el experimento brillante que hizo Avery, McLeod y McCarthy, que aquí está el dibujito de la caricatura. En ese experimento lo que ellos vieron es que los genes de virulencia se pueden recuperar y no solamente se recuperan, sino que tienen consecuencias sobre el portador, es decir, pueden causarle la muerte. Normalmente estos procesos de transformación se asocian a reparación del ADN, así fue como yo lo aprendí en la carrera y en la maestría y es lo que yo sabía. Pero bueno, resulta que no necesariamente únicamente sirven para reparación. Se pensaba que era así porque cuando el ADN es liberado al medio, normalmente es atacado rápidamente por las nucleasas y entonces se degrada y desaparece ese fragmento de ADN. Pues resulta que en este artículo, pues Acinetobacter baumannii nos da un ejemplo de cómo él tiene estrategias para evitar que eso suceda. Acinetobacter baumannii moviliza genes a través de la expulsión de su material genético, pero protege este material genético con membranas de vesícula externa. Y entonces así puede mover también o movilizar genes de resistencia, porque esas partículas después van y se interiorizan en otras células. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener en consideración estos mecanismos en el ámbito clínico. Y la conjugación es quizá el mecanismo con el que estamos más familiarizados para todo esto que está relacionado con la movilización de genes. Es importante mencionar que todos estos procesos pueden ocurrir entre la misma especie o entre especies diferentes. En el caso específico de la conjugación, es maravilloso porque no solamente ocurre entre especies iguales o diferentes, sino también entre reinos distintos. Es decir, las bacterias pueden conjugar con las plantas, pueden conjugar con las arqueas, pueden conjugar con las levaduras, incluso pueden conjugar con las células animales, lo cual no es poca cosa. Además, otra cosa que se ha visto es que las bacterias también pueden conjugar con bacterias que momentáneamente estén fuera de funcionamiento, que estén estáticas por alguna razón, quizá porque están bajo el efecto de un bacteriostático. Cuando sucede esto, las bacterias que están estáticas funcionan como contenedores de genes. Entre esos contenedores, pues puede haber muchos genes de resistencia. Entonces, estos contenedores se quedan así hasta que hay condiciones en el medio en donde está esa bacteria para reactivarse. Y entonces, pues ya no es solo un contenedor, ahora es un vector que también es capaz de movilizar esos genes que estuvo acumulando a lo largo del tiempo. En la conjugación tenemos estos elementos que se llaman, los transposones conjugativos forman parte del proceso y hay también estos elementos integrativos conjugativos que fueron descubiertos en los 80s y un ejemplo que les pongo aquí, justo resultante del movimiento de estos ICES, es el fenómeno de multiresistencia que vemos actualmente en Acinetobacter baumannii, que tengo una conocida que le dice Acinetobacter, ¿no? Creo que queda muy bien ese nombre. Resulta que se estudiaron en un trabajo cepas de Acinetobacter después de 1970 y antes de 1970. Y se dieron cuenta que después de 1970 había habido una inserción en su material genético de islas genómicas y de varios ICES. Y estos elementos nuevos le habían aportado aproximadamente 45 genes de resistencia a diversos antibióticos. Y no solamente eso, tenía también operones para poder asimilar mercurio, arsénico y bueno, otras cosas.
Entonces, estos ejemplos nos dejan claramente ver cómo un patógeno, que normalmente quizás sí era patógeno, pero no era fatal, como lo es Acinetobacter, después de un evento de estos, puede transformar su naturaleza por completo y pasar a ser la cepa multiresistente que conocemos hoy y que es el temor de muchos en los hospitales. Y bueno, en esta diapositiva hay una suma de algunas sugerencias de artículos, los pueden buscar si son de su interés, porque no solamente es que este mecanismo de transferencia genética horizontal genere procesos evolutivos de cambio en las bacterias que estamos viendo reflejados en cosas como las que ya les compartí, sino que en sí mismo el proceso de transferencia genética horizontal se está viendo, se está descubriendo, se está comprendiendo que también está en sí mismo sufriendo cambios. Entonces, bueno, pues esto nos deja ver que en realidad el conocimiento que tenemos en los campos es limitado y que muchas veces el sesgo en nuestro pensamiento, porque quizá nos hemos dedicado al área tanto tiempo, pues no nos permite ver con ojos frescos todas estas nuevas ventanas de oportunidad. Entonces debemos de considerar y tener siempre esta conciencia de mucha humildad ante un problema que ha estado presente durante mucho tiempo. Creo que quizá es la falta de esta humildad la que ha ayudado a que persista por los 95 años que lleva el tema, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hacemos el uso de los antibióticos, como les comenté hace algunas diapositivas, no solamente lo hacemos de una manera ignorante y tal vez insignificante, porque además de hacerlo así, nosotros no estamos conscientes que estamos también ayudando a procesos de coselección de otras sustancias que generalmente vienen relacionadas con los genes de resistencia. Esas otras sustancias pues están relacionadas, por ejemplo, con los metales pesados, con los detergentes, con los herbicidas, con otros medicamentos que no necesariamente son antibióticos. Estos procesos coselectivos están entonces también favoreciéndose. Y cuando nosotros tenemos este proceso evolutivo, podemos observar que estamos favoreciendo dos fenotipos muy característicos, ¿no? O bien las cepas sensibles o las cepas que son resistentes o multidrogoresistentes o panresistentes. Todo esto pues está directamente relacionado con la presión selectiva que está haciendo la generadora de esta aparición. Pero bueno, y entonces ya les platiqué varias cosas de las bacterias, de las relaciones, de cómo funcionan, pero bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es el papel que juega el hombre en todo este proceso? Esta nota la encontré en una revista electrónica, es una revista que tiene Aleph, se llama, y puse un fragmento muy pequeñito. Es un estudio que se hace en el Valle del Mezquital, en donde se hace un análisis de la composición de sus tierras y como pueden ver ahí en ese fragmento, dice que no solamente encuentran sulfamethoxazol, sino que también ciprofloxacino, el cual ha circulado por 20 años en el mercado, ¿no? No es poca cosa, hay otros estudios de suelo en donde se ha visto lo mismo, la persistencia de los antibióticos en los suelos, y esto está relacionado directamente con la calidad del drenaje que también tienen los suelos, además de el agua con la que se están regando. Y entonces, pues esto es importante, ¿por qué? Porque el hombre tiene en sus manos lo que sí puede hacer, al parecer no lo está haciendo bien. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, buenos tratamientos en justo estas plantas en donde llegan todas las aguas negras, la disposición de los residuos sólidos es deficiente y está llena de negligencias. Además, también el tratamiento que se le da a las aguas que se liberan de farmacéuticas que producen directamente antibióticos, pues quizá no tiene los procesos de regulación necesarios, no en todos los países, no es, lo mismo, no es el mismo tipo de regulación que se tiene en los países de primer mundo que lo que se tiene en países de tercer mundo. No por nada los países de tercer mundo acaban siendo manufactura, ¿no? Muchas de las fábricas grandes y todo se encuentran pues en estos países porque la regulación es muy laxa. Entonces, estas cosas que el hombre tiene en sus manos poder hacer bien, pues al parecer no las ha hecho bien y no las está haciendo bien. Y consecuencia de esto es que, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas encontramos estos constructos que son marcadores genogenéticos que directamente están relacionados con todas las alteraciones que el hombre es capaz de causar en el medio, ¿no? Este es el ejemplo del plásmido R100. Les puse ahí un fragmento en donde les subrayo todas las maravillas que tiene este plásmido, ¿no? Desde resistencia a aminoglicósidos, a sulfonamidas, tiene su operón de
de resistencia a mercurio, de resistencia a desinfectantes. Y bueno, este tipo de constructos los podemos encontrar y son preocupantes cuando empiezan a aumentar su frecuencia, no solamente en los patógenos, sino también en las bacterias que normalmente son residentes normales o son más bien como comensales, porque los comensales al final de cuentas acaban funcionando como contenedores y posteriormente son como estos reservorios de los que se nutren también los patógenos cuando tienen justo estos procesos de comunicación. Y pues bueno, ya vimos cómo va la historia. Y bueno, sobre esto que les decía, de la mala disposición de los residuos sólidos, esta es una nota que encontré en una página oficial del gobierno. Y en esta página, justo una de las cosas que ellos mencionan, bueno, pues es la cantidad de basura que se colecta en México diariamente, en cuántos estados, y bueno. Pero aquí lo que me llamó la atención es que justo de una inspección en un mercado en Veracruz, en Oaxaca, ellos se dieron cuenta que en el almacén de la Secretaría de Salud había enterrados medicamentos. Entre estos medicamentos, bueno, subrayan, ¿no? Carbamazepinas, ranitidinas y amoxicilina. Entonces, esta mala disposición de los residuos sanitarios es preocupante. En México existen más o menos 40 tiraderos. Esos tiraderos en su mayoría son a cielo abierto y todos esos tiraderos son focos de riesgo porque tienen todos tienen residuos biológico infecciosos. En esos residuos biológicos infecciosos, pues bueno, pues son fuentes importantes para transferencias justo de resistencias. Además, consideremos que, por ejemplo, los tiraderos de hace muchos años, esos tiraderos no estaban resguardados de la tierra como quizá los tiraderos más actuales lo están. Los tiraderos se resguardan actualmente o en teoría con algo que se llama geomalla. La geomalla evita que la filtración, que los líquidos que se liberan de toda esa basura se corran y se viertan directamente a la tierra. Los mantiene impermeables, mantiene impermeable el tiradero. Los primeros tiraderos que existieran en la ciudad, pues no tenían nada de eso, ¿no? Y hasta la fecha, pues esos tiraderos generan contaminantes por lixiviación. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, podemos ver ahí que Oaxaca es uno de los estados que tiene una cantidad importante de aguas subterráneas. Les puse ahí el volumen de hectómetros cúbicos que tiene Oaxaca y cómo se reparte. Entonces, si nosotros enterramos estos medicamentos, además de otras cosas, imagínense cómo están las aguas de lixiviación o los líquidos de lixiviación que se están drenando directamente a las aguas subterráneas. A mí me parece algo preocupante, algo a lo que hay que poner atención y algo que no hay que tomar a la ligera. La generación de recursos que tenemos es bárbara y desafortunadamente tiene consecuencias. Y bueno, ya vimos en el ámbito del medio ambiente en general, lo que sucede en los humanos, lo que ha sucedido con el contacto estrecho de los animales recientemente. Y bueno, ahora específicamente para los animales de consumo, los antibióticos normalmente se utilizan, o nosotros pensamos que solo se utilizan para el tratamiento de las infecciones, pero hace muchos años alguien se dio cuenta que tenían un efecto de aumento de peso en los animales y a raíz de eso se empezaron a utilizar como sustancias que inducían una ganancia en el peso del animal. No se sabe específicamente cuáles son los mecanismos que actúan para que esto suceda de esta manera. Sin embargo, pues ha tenido repercusiones. Este artículo es un artículo de hace pues ya algo de tiempo, del 2001. En este se dieron cuenta la correlación tan importante que había con el uso de los antibióticos en animales, con la similitud que tenía con algunos antibióticos de humano y con la relación que estaba existiendo con la aparición de cepas que normalmente no estaban apareciendo en unidades hospitalarias, por lo cual se decidió suspender la suplementación de estos antibióticos de consumo en el ganado y se dieron cuenta que la resistencia tuvo un comportamiento diferente en la aparición de las cepas posterior a esta suspensión. Entonces, estos antibióticos se ha visto que generan un 5% de ganancia sobre el peso total del animal, suponiendo que el animal pesa entre 300 y 400 kilos, que es el peso promedio de una res. Nosotros tenemos que el 5% de ese peso son de 15 a 20 kilos. La ganancia, suponiendo que el kilo de carne está en 200 pesos, pues la ganancia por animal sería de 3,000 o de 4,000 pesos. Pero hemos de considerar que los ganaderos no solo tienen una vaca, tienen una cantidad de hatos importantes y este dinero
pues se multiplica la cantidad de vacas que tengan en el hato. Por lo tanto, pues ahí podemos ver también este fin de beneficio financiero que está sesgando, pero que al final el hecho de que exista resistencia no es solamente que afecte a la persona que está teniendo la enfermedad, nos afecta a todos. Es un problema que se comparte, por eso no podemos verlo de una manera tan egoísta. Hay otras maneras, por ejemplo, para generar el aumento de peso en el ganado, y eso es con la implementación de probióticos, pero claro, eso requiere tiempo. Y a veces en la industria lo que menos se quiere invertir es en el tiempo, lo quieren todo rápido. Y por eso es que estas medidas han sido tan exitosas desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando se suplementa estos antibióticos al ganado, no se requiere receta médica, lo pueden comprar porque está recetado como un aditivo al alimento del animal. Y pues bueno, de manera ya para terminar, creo que una parte importante del interés que yo tenía en compartir este mensaje es que debemos entender la resistencia en un contexto más bien de comunidad, no únicamente al patógeno que está causando el problema o la enfermedad. Nosotros debemos evaluar todo lo que sucede, todo lo que está cambiando, porque las dinámicas tanto de selección como de resistencia van a estar moduladas y determinadas por todo lo que esté sucediendo al interior de la comunidad. Y bueno, las bacterias, ¿esto por qué lo comento? Porque las bacterias están presentes no solamente en todos lados, sino que regulan los ciclos más importantes que nosotros tenemos en la Tierra y gracias a los cuales todos subsistimos, que son los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos tienen como participantes importantes y principales pues a las bacterias. En este artículo se hace una estimación aproximada del número de bacterias y de arqueas que viven en la Tierra. Se estima que hay aproximadamente 1.2 quintillones de microorganismos. Yo ni siquiera logro imaginarme la cantidad porque es impresionante. Y la principal forma de vida, como ya lo dije en las primeras diapositivas, la principal forma de vida que se establece entre todos estos microorganismos es justo a través de la formación de comunidades, es decir, de biofilms. Y si nosotros afectamos estos biofilms a través del impacto que tenemos al simple y sencillamente verter cosas a los drenajes, estar dando de manera descontrolada antibióticos para cualquier cosa, no regular lo que se debería de regular para que el ambiente tenga una capacidad de sanarse mejor que la que tiene actualmente. Si nosotros no consideramos todo eso, nos estamos condenando a través de la condenación que estamos imponiendo a las bacterias, a estos cambios que lejos de ser favorables, pues nos van a alterar absolutamente a todos. Porque si 95 años ha persistido y ha aumentado y no hemos comprendido, pues ¿qué nos queda? Creo que nos queda una reflexión muy profunda y más que una reflexión, una acción desde el campo de acción de cada quien. Si eres profesional y te has dedicado a este tema por muchos años, quizá suma un poquito de estas nuevas propuestas que hay en el campo de estudio para hacerlo más amplio. Si a lo mejor estás en tu casa y eres una persona que está escuchando por curiosidad del tema, bueno, reflexiona, ¿realmente necesitas antibiótico cada vez que te enfermas o que te sientes mal? O si tienes no sé, si eres un productor, reflexiona si es la mejor manera de estar suplementando a tus animales con antibióticos. Hay muchas cosas, cada quien puede aportar desde su postura, desde su entendimiento, desde su comprensión, pero el chiste es aportar porque esto es algo que nos va a afectar y nos está afectando absolutamente a todos. Y ya por último, algunas consideraciones que hice para poder entender este tema es que es importante detectar el origen de las resistencias bacterianas para poder poner en práctica acciones que sean realmente efectivas y que no estén solamente dirigidas por los intereses financieros, ya sea particulares o por enfoques dogmáticos, porque muchas veces estamos en el campo y como ya lo hemos visto así durante tantos años y porque a mí me lo enseñaron así y porque a mí me ha funcionado, a lo mejor ya no nos abrimos y no es falta de capacidad, a lo mejor simple y sencillamente es falta de la oportunidad de poder decidir ver las cosas un poco diferente. Además, es importante darnos cuenta que este problema repercute más allá del ámbito clínico, es mucho más extenso. Nosotros finalmente lo vemos reflejado ahí en el hospital cuando la persona está inmunosuprimida o no tiene toda su capacidad inmunológica al 100. Estamos yendo mucho más allá.
Los humanos estamos actuando justo como estos catalizadores de cambio no parsimonioso a nivel global, que era lo que les decía en esta diapositiva anterior. Además, hay que enfocarnos más que en curarnos, en fomentar nuestra salud, porque también hay una relación bien importante del estado de salud con que nosotros, por ejemplo, tengamos una microbiota, una composición de nuestra microbiota sana. Y eso se ha visto que tiene repercusión sobre los patógenos que en algún momento quizá nos quieran invadir. Además, es importante también conocer las consecuencias que tiene el manejo inadecuado de los residuos liberados al ambiente. Hay que entender el problema dentro de un contexto comunitario, la comunidad, el grupo, no lo individual. Además, claro que es importante, al igual que las bacterias, trabajar nosotros de manera multidisciplinaria. Adicionar formas diferentes de ver un mismo problema nos va a dar soluciones diferentes y eso nos puede ayudar a comprender un problema que es multidimensional, que no va a desaparecer, evidentemente nunca va a desaparecer, pero que sí puede tener más de una respuesta o de un enfoque. Y bueno, esta cita la pongo porque me pareció muy atinada y es de Alexander Fleming cuando recibió el Nobel. Y él dijo en ese momento que llegará aquel momento en que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera y ahí entonces es cuando vendrá el peligro, cuando el ser humano ignorante pueda fácilmente automedicarse y exponer a los microbios a dosis no letales de esta droga, pues eso los hará más resistentes. ¿Qué razón tenía, verdad? Y bueno, esta última que es de Dobzhansky, que dice, los científicos a menudo tienen una fe ingenua en que solamente con descubrir suficientes elementos de juicio acerca de un problema, de alguna forma estos se van a organizar y van a tener una solución. Es decir, el todo siempre es más que la suma de sus partes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, por permanecer en esta plática. Si ustedes tienen intereses específicos sobre la prueba, ahí les pongo los correos de las personas a las que pueden contactar y los datos de la empresa. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Llena de buena información. Debido a ello, pues tenemos varias felicitaciones, no solamente de la República Mexicana, sino de diferentes países en esta ocasión. Se conectaron prácticamente de Argentina, de Guatemala. Entonces, pues un saludo para todos. Al momento no tenemos preguntas, por lo que daremos por cerrada lo que es esta ponencia. No sin antes invitarlos a Medical Expo, que va a ser en Guadalajara los días 20, 21, 22 de marzo. También los invito a que sigamos haciendo red, que sigan al pendiente de lo que es nuestro grupo de webinarios, nuestras páginas de Facebook, todas nuestras. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ya les dejaron las ligas de donde pueden obtener sus constancias. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Bonito fin de semana a todos. Paz. Hasta luego. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.